Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos una vez más porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna y nos sostienes día tras día. Oramos, Dios, reconociendo que tú eres el único santo, perfecto y eternamente glorioso. Nosotros somos ovejas de tu prado, somos ovejas de tu redil y sabemos que nos has trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Y oramos, Señor, para que hoy día podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra, podamos ser instruidos por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo sea transformándonos cada día más para poder andar en aquella santidad y obediencia que tú demandas. Perdona nuestras ofensas, Señor, que hemos levantado en este día ya delante de ti. Ayúdanos a refugiarnos siempre en tu preciosa sangre, Señor Jesús. Y en esta hora imploro que seas guardando a cada uno de tus hijos que viene de camino. Protégeles de todo mal, de toda acechanza del enemigo. Y también a quienes no van a poder venir, tú seas animando sus corazones, sea alentando sus almas para que prontamente puedan estar reunidos con nosotros. Oramos, Señor, para que tú seas obrando en cada una de las clases que se van a constituir hoy y que solo tu nombre sea exaltado, solo tu gloria sea reconocida y solo tú seas temido. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Vamos a leer una porción de las Escrituras. Pueden tomar sus asientos, que se encuentra en Efesios 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Efesios 4, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Podemos pasar a nuestras salas, los pequeñitos, y los más grandes nos quedamos acá. Bien, vamos a comenzar continuando nuestra nueva serie, nuestra nueva unidad que es titulada Siendo discípulos, que implica todo lo que tiene que ver con los discípulos de Jesús. Estamos buscando describir, explicar, abarcando varias áreas importantes, qué es ser un discípulo de Jesús. Solo recordando un poco, tenemos que traer a nuestra mente que un discípulo de Jesús es alguien que sigue al Señor, busca aprender a cómo seguir al Señor y busca hacer a otros también que sigan creciendo en cómo están obedeciendo al Señor. Y eso implica varias cosas, varias cosas. La semana pasada, no sé si se recuerdan qué fue lo que estuvimos viendo, algunos de los que estuvimos acá, qué fue lo que estuvimos hablando. Tiene que ver con ser discípulo, pero hicimos algo más. Era un siguiente paso. Si somos discípulos, un discípulo tiene varias marcas, entre ellas amar al Señor, perseverar en su palabra. Pero ¿qué busca hacer un discípulo? ¿Qué busca hacer un discípulo? ¿Ah? Discípulos. Más discípulos. Un discípulo, discípula.
Entonces vimos al menos dos razones por las cuales discipular. Una era la gloria de Dios, el gozo, y mostrábamos cómo esas cosas manifestaban el amor a Dios y también a los demás. Hoy vamos a ver lo siguiente. ¿Le ha pasado que cuando se encuentra en momentos para conversar con otras personas sobre la palabra del Señor y exponer el Evangelio, vienen algunas razones o excusas a nuestra mente el por qué no hacerlo? O a veces nuestro mismo corazón busca retener un poco el impulso que estamos sintiendo de parte de Dios para obedecer ese mandato. Y podemos encontrar varias excusas. No sé si se les ocurre alguna en este mismo momento. ¿Cuál ha sido la razón o la excusa que surge en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos permite proceder con libertad a predicar el Evangelio, a hablar del Evangelio a otros? ¿O nunca han tenido excusas? Ya. Hay varias razones que vamos a ver hoy día, vamos a ver 5 al menos. Y la clase 3 hoy se llama Venciendo las barreras y las excusas. Vamos a abordar en esta clase al menos una de las razones que pueden ser más comunes, que se pueden converger con el miedo que podemos sentir, que son obstáculos para llevar a cabo el discipulado cristiano. Y al propósito, detrás de todo esto es mencionar al menos las razones que se engloban en 3 características. Por ejemplo, problemas de teología. Tenemos problemas de complacencia. Ahí la vamos a estar explicando. Y problemas de insuficiencia. ¿Ya? Siempre colocamos algunos de estos problemas como excusa para no llevar a cabo la predicación o hacer discípulos. Jairo, avancemos, por favor. Hasta la siguiente. La primera excusa, que está dentro de los problemas de teología, los problemas teológicos que a veces podemos tener. Cuando hablamos de problemas no nos referimos necesariamente que todo lo que sabemos está mal, sino que muchas veces no llegamos a una comprensión tal de la verdad que nos da la fuerza para llevar a cabo el discipulado cristiano, para discipular a otros, conseguir a Jesús, discipular a otros para que crean en Jesús, para que se sometan en su palabra y permanezcan en su palabra. Y la primera excusa es: no quiero estar en una posición de autoridad. Siento que ejerzo demasiada autoridad cuando estoy discipulando. El problema ahí, ¿cuál sería el problema teológico? Sería fundamentalmente que no comprende quizás el concepto de autoridad de acuerdo a las Escrituras y conforme al servicio que vemos de parte del Dios eterno a nosotros, que es Cristo Jesús. Nadie podría dudar de su autoridad eterna, absoluta, sublime. Pero aún así le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, hay veces que surge esto. Creo que es una posición demasiado elevada para mí. Creo que es una posición demasiado autoritaria, con mucha fuerza. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el modelo de cómo se ejerce la mayor autoridad de todo el universo, pero para el beneficio de otros. Y esa es la idea del discipulado. Porque si vemos Mateo 28, vayamos allá. En la Gran Comisión, el Señor empieza a hablar antes de enviar a los discípulos o a los apóstoles a ser discípulos a las naciones. Versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, están bajo mi autoridad, tengo todo el poder, y en ese poder yo a ustedes los envío. En esa misma autoridad yo a ustedes los envío.
Entonces es verdad que sobre nuestros hombros, sobre los creyentes que llevan el mensaje del Evangelio, tienen la autoridad de Cristo en ellos, pero nunca es como para aplastar o abusar. Todo lo contrario, es un modelo de servicio. La autoridad se ejerce como servicio. Ser un discipulador implica ser un siervo amoroso que guía a otros hacia la palabra de Dios, no hacia sí mismo. Entonces ese es el énfasis que encontramos acá. Ese es el énfasis que encontramos en este pasaje. Ustedes que tienen la potestad que me ha sido dada y yo les garantizo que van a ir en esa autoridad y en ese poder, deben de ser discípulos a todas las naciones. Y esa es la base también, es parte de los elemental de lo que es la gran comisión. La gran comisión. Esta misión de parte de Dios de ir y hacer discípulos, animar a otros que se sumen a seguir a Jesús por medio de la fe en el Evangelio y en el arrepentimiento de sus pecados. Tenemos algunos otros versículos, esa es como la base, pero la actitud de nuestro Señor, la forma de nuestro Señor, el sentir de nuestro Señor es lo que necesitamos ver por medio de estos pasajes. Vamos a Juan 13, del versículo 13 al 14. Juan 13, versículo 13 y 14. ¿Alguno de ustedes, si quiere, lo podría dar lectura? Bien, aquí hay dos figuras de autoridad que son reconocidas en Jesús, que es Maestro y Señor. Maestro, alguien que guía, que instruye, que te enseña por dónde debes de andar. Esa es la idea de maestro. Acá, pero también le dicen Señor, el Curios, el que está por sobre todas las cosas. Curios también era un término utilizado para el emperador. Entonces, como decir, probablemente a nuestra mente no es muy amigable la idea de que a Jesús lo veamos como el emperador de todo, pero sino como rey y rey de reyes. Y es como la descripción de un emperador. Cuando decimos un rey de reyes, un rey que está por sobre los demás. Y es como un ejercicio de emperador. Los emperadores eran quienes dominaban otras naciones, otros reinos y otras tierras. Pero no estamos hablando de alguien que ha conquistado terrenalmente, sino alguien que le pertenece todo lo que existe. Entonces cuando le dicen maestro y señor, está diciendo aquel que gobierna y tiene control absolutamente de todas las cosas, aquel que demarca qué es lo bueno y qué es lo malo, aquel que garantiza la recompensa y aquel que garantiza también el juicio. El Señor, el que creó todo, el Curios. Entonces, si el Señor, el Maestro, quien guía y el que tiene toda autoridad por esencia, por derecho propio, ha lavado los pies, los demás también. Entonces, ¿cuál es la idea detrás? Si tenemos autoridad, es verdad, pero no tenemos una autoridad, como ya mencioné anteriormente, como para mostrarse autoritario, sino con una actitud de siervo. La autoridad se muestra en el servicio. Y eso es lo que vemos en la persona de nuestro Señor. Y veamos un pasaje más en Mateo 20, 25 al 28. Dice así:
Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces encontramos nuevamente cómo ha ejercido Dios la autoridad, cómo ha ejercido nuestro Salvador Jesucristo su autoridad en el servicio. Y así también, cuando pensamos en que tenemos una posición de autoridad, es verdad, somos embajadores de Cristo, pero eso no es malo, sino que es muy bueno, porque estamos llevando a otros al conocimiento del Evangelio, mediante servimos en ello. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta excusa. ¿Un comentario? Bien, la siguiente excusa que vamos a ver, que también es parte de la categoría de los problemas a veces teológicos, ya sea por falta de comprensión o por no saber, es: el discipulado convierte a los amigos en proyectos. ¿Qué opinan de esa frase? ¿Está bien? ¿Está mal? Convertir a las personas en proyectos, como que tengo que ganarme a este hermano o a esta persona. En algún momento tiene que creer. Y hacemos todo lo que podamos para que crea. Bueno, la idea detrás es que cuando estamos evangelizando, sí esperamos que haya un fruto de conversión. Si esperamos que haya un fruto de crecimiento, si esperamos que en su momento la persona pueda llegar a creer. Este sea un amigo, un pariente o incluso alguien mucho más cercano. Alguien mucho más cercano. El padre, la madre, etc. Pero ahí está. El verdadero amor y la amistad bíblica buscan el bien espiritual del otro. Entonces no es que seas un proyecto, sino que estoy buscando amarte por medio de compartirte a Jesús. Eso es lo que estoy buscando hacer. Y no hay mayor amor bajo el cielo que podamos nosotros manifestar hacia otro, sino aquel que manifiesta a Jesús como el todo para la otra persona. Es llevarlo hacia Cristo. Y la verdad es que varias veces nos colocamos metas, hitos, y no es malo en sí mismo, pero sí el problema viene a ser cuando lo convertimos en algo mecánico y sacamos el fondo detrás. Cuando solamente lo hacemos por una actividad que debemos de cumplir y no por el fondo que debemos de mantener en nuestro corazón, que es ese amor por los perdidos, el amor por las almas perdidas, que responde al amor de Dios. De hecho, cuando pensamos en el mismo pasaje que se leyó la semana pasada, Juan 15, vayamos allá y veamos un versículo. Versículo 15. ¿Quién podría leerlo? Amén. O sea, el Señor mismo le estaba llamando a quienes eran sus discípulos, ahora con una confianza mucho más profunda. Le está diciendo: son mis amigos. Qué tremendo. Entonces muchas veces nosotros partimos al revés. Partimos amigos de la persona, y mientras vamos compartiendo el Evangelio, como que poco a poco a veces nos distanciamos de esa confianza que podría haber y lo vemos solamente como una persona a la cual yo lo estoy predicando, y no se fortalece el vínculo como tal. Entonces aquí es al revés. Y sobre todo esto es aplicado para los creyentes, entre los creyentes.
vemos al hermano que necesita crecer, madurar, y decimos, voy a invertir en su vida. Y cuando veo que no hay, ya, se acabó el tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo era? ¿Eran 3 meses? Ya. Si no, no cambió, se acabó. No, no se trata de eso, sino se trata de tener un vínculo entre los creyentes, mostrar el amor, y mientras más estás invirtiendo en su vida, más vas a estar experimentando el amor de Cristo hacia su vida. Porque al final de cuentas, si se mantiene rebelde, nosotros nos vamos a estar juzgando en el día del juicio, va a ser el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros acá? No ser negligentes con corregir, pero incluso la corrección es muestra de amor hacia el hermano. Nunca al corregir algo que está deficiente en la vida espiritual va a ser un asunto de juicio, sino todo lo contrario, va a ser una muestra de amor, porque quiero que andes en comunión con Jesús, quiero que estés pasando tiempo con tu Maestro, con tu Señor, y con todos los demás que estamos aquí, que somos también discípulos de Jesús. Ahí está. Un verdadero amor en la amistad bíblica busca el bien espiritual del otro. Y es como lo que dijo el Señor Jesucristo, no hay mayor amor que este. Y el Señor dio su vida por sus amigos. El Señor dio su vida por sus amigos. Y eso es increíble. Nosotros pensemos en ese mismo sentido. Entregando nuestra vida, no en el mismo sentido que el Señor, pero en el sentido que podamos, en amor, para ayudar a crecer y perseverar a nuestros amigos. Jesús llamó amigos a sus discípulos porque les reveló la voluntad del Padre, y eso es claro, y eso es evidente. Cuando hablamos de la amistad, no es amistad en cualquier cosa. No es un punto de encuentro si es que los dos somos hinchas del mismo equipo, si a los dos nos gusta la misma banda, si a un grupo de 6 nos gusta la misma serie de películas. No, cuando estamos unidos en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios, ahí vemos que hay una verdadera amistad. Hay un vínculo reservado de parte de Dios para entender cuáles son los términos de la verdadera amistad. Hoy, ser amigo se utiliza de manera como superflua y hay veces como hasta cordial. Cuando no sabemos el nombre de la persona que está vendiendo, le decimos amigo, amiga, ¿me da eso por favor? Pero cuando hablamos del término de amistad, hablamos de una amistad en cuanto a la unión y la comunión con Dios, el Padre, y también por medio de su verdad y su evangelio. Miren, evitemos tratar a las personas como proyectos, combinando amabilidad, claridad y dirección espiritual. No son meros proyectos, son personas que al final de cuentas necesitan el mensaje de Jesús, ya sea cuando hablamos de no creyentes para salvación o de creyentes para crecimiento y madurez espiritual. Veamos Efesios 5, 1 y 2. ¿Quién lo podría leer, por favor? Amén, amén. Entonces, reducir todo a un mero proyecto, no, el trato con la vida de las personas no es un paso a paso. Es tiempo, es vida, es compartir, es transparentar, es invitar a que caminemos juntos, a que vivamos juntos en la vida espiritual en Cristo. Bien, la siguiente excusa es, no, bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo en cuanto a esa excusa. Bien, vamos a Juanito. Ujú.
Depende si es por falta de claridad doctrinal. Tenemos que ser súper pacientes, confiando en el poder del Espíritu Santo que ilumina, confiando en la suficiencia de la palabra del Señor, que es la que trae el convencimiento también, porque la palabra de Dios es útil, es eficaz. Cuando hablamos de que eso desencadena en algún pecado, hay que exhortarlo y necesariamente vamos a tener que ampliar el número de discipuladores que están interviniendo en su vida. O sea, si hay un pecado grave que se repite, vamos a tener que invertir tiempo en su vida y aquel hermano decir, ¿sabes qué? Creo que esto es grave o es consistente o es permanente. Necesitamos buscar ayuda con los líderes. Ahí en ese caso hacerlo así. Y de ahí procede el tema de consejería, disciplina, según sea el caso. Y así se va escalando. Pero si hay arrepentimiento y convencimiento, también es algo que el Señor puede hacer. Y esas son como las variables que tengo en mente hasta este momento. Cuando vemos a personas incrédulas, dependiendo, hay que tener como la sensibilidad adecuada. Porque no todos los días te quieren escuchar. No todos los días te quieren ver. No todos los días quieren aceptar que me digan, hoy soy tan pecador. Ya. Entonces, ahí uno tiene que confiar en la gracia del Señor y pedirle sabiduría para hablar cordialmente. Y si sacan el tema, es mi momento de atacar. Entonces saco la espada y voy en la ofensiva. Pero ser paciente, orar también. Y hay veces que los tiempos también los regula el Señor. Porque un compañero de trabajo que veo todos los días no me asegura que lo voy a ver siempre. Entonces, por X motivo, uno no tenía la expectativa de dejar de verlo o de dejar de conversar con él, pero si el Señor quiere que lo echen, o le sale un trabajo mejor, o a mí me sale un trabajo mejor, o a mí me echan, sí o sí el vínculo se va a distanciar. Entonces ahí también hay que aprovechar toda la instancia, pero confiando que los tiempos los regula el Señor. Lo importante siempre es ser diligente, siempre estar haciendo lo que tenemos que hacer. Eso es. Bien, ahora, la tercera excusa probablemente es una de las más honestas. Y la que está ahí, número 3. No tengo tiempo o deseo de hacerlo. ¿Nos ha pasado? Probablemente nos ha pasado. La vida acelerada puede ser una excusa para no discipular. No tengo cómo, no tengo dónde. Y hoy, quizás, probablemente, si dijéramos eso, siempre tenemos a la mano el hacer una videollamada. Ahora ya no necesitamos Zoom, necesitamos una aplicación de red social para hablar de algo con alguien que está lejos. Puede ser de manera solamente con voz o video también. Entonces, creo que no tengo tiempo se puede estar quedando, cosa que no es mentira, que a veces estamos muy copados de cosas, pero sí podemos reestructurarlo de tal manera para poder cumplir con ese fin. Porque la vida en Santiago es acelerada. La vida en Santiago tiene muchas demandas, ya sea en traslado, trayecto, el poder llegar pronto a casa, porque si no tengo tiempo en familia, los horarios laborales también a veces son extenuantes. Así que tenemos varios motivos para decir, no tengo tiempo. Pero el tiempo que tenemos, quizás podríamos replantearlo y reestructurarlo. Y ese es lo que está detrás. O simplemente no deseo hacerlo. ¿Cuáles serían los motivos por el cual eso podría tomar lugar en nuestro corazón? No deseo hacerlo. No deseo ser discípulo de esta persona, de esta compañera, compañero, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Cuál sería el problema? ¿O cuál sería el motivo que desencadena ella? ¿Negativa? Uno se agota. Sí, hoy ya es mucho. Falta compromiso, de parte de uno.
¿Sería bueno que alguien nos estuviese hablando todos los días? Si es creyente, si es un creyente que estáis muy interesado en saber hartas cosas y vio en nosotros la confianza para poder preguntar, ¿sería bueno o malo que nos esté preguntando todos los días cositas? Es bueno, es bueno. Pero a veces es verdad que viene el deseo, pero como que me siento incómodo que me hablen tanto. Tengo que hacer otras cosas. No te puedo contestar ahora. O simplemente, como ahora dicen los lolos, los jóvenes, el visto de WhatsApp. Dígame. Sí, sí, sí. Evidentemente. Evidentemente, cuando el deseo de no hacer algo que el Señor explícitamente te mandó a hacer no se está haciendo, una. Ya, otro dicho de joven, red flag, una bandera roja. Ahora, ¿cuál tendría que ser la verdad que tendría que hacer retumbar nuestra mente? Es recordemos que nos amamos entre nosotros porque el Señor nos amó primero. Y en Juan, la carta del apóstol, así se está redactado, nosotros nos amamos y amamos porque Él nos amó primero. Normalmente lo usamos como que Él me amó, pero como está conjugado en el verbo original es nos amamos y amamos porque Él nos amó primero. Entonces, esa es la idea. Hay algo del amor de Dios que no está procesando bien el hermano o el creyente. Pero no podemos decir que quizás no hemos presentado esto de no tengo tiempo o no deseo hacerlo. Eh, Incluso cosas que apelan al agotamiento físico o al desánimo, como decía la hermana Soledad. Ha sido tanto y estoy como cansado, necesito como repensarlo, necesito tomarme como un respiro para volver a la carga. O de verdad que si me siento ahora a conversar con una persona, probablemente no sé qué es lo que voy a estar diciendo porque estoy demasiado agotado. Puede haber eso, un poco de eso. Entonces, ¿cuál es el ánimo? Replantearse la administración de los tiempos de tal manera de que no hagamos las cosas cuando estamos sobrecargados, sobreexplotados emocionalmente y agotados incluso psicológicamente. Entonces creo que por ahí va. Podemos integrar discipulado en nuestras rutinas diarias, conversar tras los sermones, compartir devocionales, orar juntos. Y eso no es muy difícil. Creo que una de las cosas que debemos de rescatar, incluso al hacer discípulos entre nosotros, los que estamos viviendo en matrimonio o aquellos que están viviendo con alguien más en su casa, que no necesariamente es su esposo o su esposa, y asisten juntos a la congregación, preguntarse de qué, en qué dirección trató el Señor contigo eh, en este sermón, en el sermón que escuchamos, o la lectura bíblica que tuvimos. También eso es importante, eso es importante. Y rescatar la relación de los amigos, volviendo al punto atrás. Tenemos varios amigos en la iglesia. ¿Por qué no hablarnos con la confianza que tenemos los amigos para animarnos a seguir a Jesús? Eso también es algo a considerar. Excusa 4. Voy a tratar de apurarme y llegar a donde estamos para terminar. Excusa 4. No tengo nada que enseñar. No, como que me falta capacitación, me falta conocimiento bíblico. Y lo que sé, no sé si lo sé bien. Ya. Es importante entender que cuando uno está seguro del contenido de las escrituras y de las doctrinas es porque ha invertido tiempo en las escrituras y en las doctrinas. Ahí nos puede dar cierta seguridad. Pero cuando hablamos de animar a otros a seguir a Jesús, debemos de entender que partimos por medio del Evangelio. Evangelio que hemos creído, Evangelio que hemos recibido, Evangelio que ha tratado con nosotros en los días buenos y los días malos. No tenemos que graduarnos de un instituto o de un seminario, cosa que es una buena herramienta para tener un
conocimiento un poco más robusto en cuanto a algunos temas doctrinales y bíblicos, para nosotros aconsejar a alguien o animarlo a seguir a Jesús. Entonces todo creyente tiene el Evangelio del Señor Jesucristo para compartir. Y eso es la perla preciosa que tenemos todos. Es nuestro gran tesoro, Jesús mismo. Y eso es lo que podemos compartir con libertad. Veamos Tito. Tito 3, del 1 al 8. Esta es una porción un poco más extensa, pero porque habla del Evangelio. Veamos qué es lo que nos dice. ¿Alguien podría darle lectura? ¿Ya? Entonces lo leo yo. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén supuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cómo está animando aquí el apóstol a Tito para que lleve a cabo su ministerio recordando el Evangelio? Ustedes estaban perdidos, ahora son encontrados, son salvados por medio del Salvador Jesucristo. Entonces tenemos mucho que enseñar, tenemos el Evangelio de la salvación. Es la perla preciosa que estaba escondida, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado y redimido. El Evangelio no solo salva, sino que también santifica, y eso es algo que debemos de recordar siempre. El Evangelio lo necesitamos todos, inconversos, incrédulos, para salvación, y los creyentes para santificación. La enseñanza debe estar versada, la enseñanza bíblica debe estar versada, centrada por medio del Evangelio, en el Evangelio. Recordar esta verdad es lo que necesitamos todos los días y siempre hasta que el Señor regrese por su iglesia, porque todos los días pecamos, todos los días muchas veces queremos hacernos nosotros los suficientes para vencer ciertas situaciones o incluso debilidades de nuestra carne, pero no, necesitamos solamente el poder de Dios, porque lo que de carne siembra, carne es, pero lo que es espiritual, espíritu es. Lo que es nacido del espíritu, en espíritu es. Entonces eso es el fondo que debemos de entender, que la vida espiritual se basa en el poder de Dios mediante el Espíritu Santo, confiando en la eficacia y la suficiencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio que nos consuela, es el Evangelio que nos confronta, es el Evangelio que nos llama al arrepentimiento, es el Evangelio que nos da esperanza, nos anima en fe, nos fortalece la fe y nos hace confiar y depender solamente de Dios. Eso es lo que hicimos en el momento de nuestra salvación y es lo que necesitamos hacer todos los días de nuestra vida. Y por último, tenemos la excusa. 5. No tengo dones para discipular. No sé si alguno ha pensado eso alguna vez. Quizás todos en algún momento. No tengo dones. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a discipular? Bueno, Dios dio dones a todos en su iglesia. Si somos creyentes, algún don hemos recibido.
Y eso es lo que debemos de entender y de alguna forma practicar. Discipular no es una tarea individualista, sino comunitaria. Es por eso que cuando hablamos de que el discipulado cristiano involucra no solo a un grupo de maestros y maestras, sino a toda la iglesia, ya sea en un discipulado formal, en una parte de un contenido en específico que está abordando, o un discipulado en cuanto a la vida diaria de la iglesia. Y en la vida diaria de la iglesia todos discipulamos de alguna u otra forma, pero tenemos que hacerlo intencionalmente y relacionalmente. Puedes discipular enseñando, a orar, compartiendo tiempo o modelando la vida cristiana. La semana pasada se terminó reflexionando en eso. Es como decir, invitar a otros a que vean nuestra vida y nosotros también colocar nuestros ojos en la vida de algunos creyentes que están buscando seguir a Jesús, crecer en Jesús y amar a Jesús por sobre todas las cosas. Creo que por ahí pasa el discipulado. Entonces, no tengo dones para discipular de partida, no es verdad. Tienes dones. Si eres creyente, has recibido dones. Hay que descubrirlos. Pero mientras no lo descubras, no vas a discipular. Vas a estar, eso no. Vas a estar animando a otros por medio de cómo sinceramente buscas seguir al Señor. Ahora, esto es cuando las excusas se materializan. Pero debemos de entender que a veces los temores están presentes en nuestra vida. Es normal que cuando vemos que el servicio de la iglesia es algo tan serio que se hace delante del Señor, es normal no querer fallar o incluso ser rechazado, ser despreciado por alguna persona. El punto es que a pesar de ello debemos de entregarnos al Señor para cumplir con esta labor. Dios trabaja mediante débiles. Si el Evangelio y la labor de la iglesia te hace ver débil o piensas en ti como débil, creo que no es un mal camino. Creo que es parte del camino que Dios ha trazado para nosotros, porque la fuerza que tenemos para hacer toda la iglesia no se centra en nuestra capacidad, no se centra en nuestra habilidad, se centra en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, en el poder de su palabra y en la fuerza que Él nos entrega. Entonces, cuando tenemos ese temor en nosotros, debemos de recordar nuevamente que todo lo que ha sido la iglesia a través de los siglos y lo que es la iglesia hoy, lo que va a ser la iglesia mañana, se centra solamente en los méritos de Jesús. Y nosotros somos instrumentos en sus manos para seguir adelante, predicando el Evangelio, enseñando a otros a vivir por medio del Evangelio, llamando a otros a que crean y se arrepientan de sus pecados, porque esa es la buena voluntad de Dios para los seres humanos. El discipulado requiere humildad, dependencia y confianza en el Espíritu Santo. Si tienes temor de fallar, de equivocarte, refúgiate en Cristo, recurre a su palabra, que alimente tu corazón y te dé la confianza para dar el paso de abrir la Biblia frente a otros y explicarles quién es el Salvador. Por último, cuando las excusas surgen de asuntos muy comunes de nosotros, encontramos todas estas verdades, pero nunca hay que olvidar, como lo que se planteaba acá adelante, cuando el problema está en el corazón del que no quiere discipular o que usa una excusa que puede ser en cierta medida válida, como me cuesta organizar mis tiempos, con esto, con la apatía, con el individualismo, con el egocentrismo o egoísmo, con la falta de obediencia, con la falta de amor de Cristo. Podemos muchas veces responder con algunas de las cosas pasadas, pero examinemos siempre nuestros corazones, para que en nuestros corazones no se halle esto, no se halle apatía, individualismo, no haya falta de obediencia, falta de amor de Cristo. Examinen sus corazones diariamente y revisa si hay alguna razón que nazca de una de estas raíces. Habla esta semana con un amigo sobre una enseñanza bíblica o del sermón dominical. Esa es como una especie de tarea. Hablen, yo sé que tenemos los grupos pequeños, pero hablen con alguien.
sobre la enseñanza bíblica o el sermón dominical. Por último, cerrar con Gálatas 5:13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que estamos llamados a amarnos y a servirnos los unos a los otros. No sé si alguien tiene algo que decir antes de terminar orando. ¿No? Mm. Ujú. Ujú. Gracias, Jordán. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y eso a veces es lo que cuesta, que nos vean como los cristianos que somos. Así que vamos a terminar orando al Señor, nos vamos a poner en pie, agradeciendo al Señor por este tiempo y también pidiendo por los alimentos que nos vamos a servir. Nos ponemos en pie y oramos. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te damos gracias porque eres bueno, tu misericordia es eterna. Te alabamos, Dios, porque en todo tú eres justo, en todo tú eres sabio y en todos los asuntos que has plasmado en tus palabras vemos, Señor, que hay santidad, hay pureza. Ayúdanos a nosotros a ser convencidos de cuáles son los problemas de nuestros corazones, de nuestras mentes, arrepentirnos y apartarnos de aquellas cosas para correr a tu buena voluntad, pero principalmente correr a ti, Señor Jesús. Corrimos a ti, nos refugiamos en tu amor, recibimos de tu amor, nos deleitamos en tu amor para andar en tu amor. Oramos, Señor, para que en todo lo que vamos a hacer también hoy, reunidos acá, sea para tu gloria, celebrando tu gracia, celebrando tu salvación, celebrando tu amor hacia nosotros, tu fidelidad, tu justicia y tu perdón. Oramos, Señor, también agradecidos por los alimentos que nos vamos a recibir en este receso que tendremos. Y todos los pedimos y oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.